¿Sabías que puedes ocupar un lugar en su mente sin siquiera buscarlo? No, no es magia, ni manipulación, ni algún truco superficial. Es psicología profunda. Es energía emocional. Y es algo que muy pocas mujeres conocen, pero que transforma completamente cómo un hombre te percibe. Tal vez alguna vez te pasó. Estuviste con alguien, todo parecía fluir, pero de un momento a otro, él se volvió distante. Comenzaste a dar más, a buscar explicaciones, a quedarte aunque dolía. Y sin darte cuenta, te perdiste a ti misma intentando no perderlo a él. O quizás al revés. Estuviste con alguien muy brevemente y sin grandes demostraciones. Él nunca pudo olvidarte. Algo en ti quedó dando vueltas en su mente, como un eco suave que no se borra. ¿Por qué sucede eso? Carl Jung, uno de los grandes padres de la psicología profunda, decía que el alma se comunica no con palabras, sino con símbolos, emociones, gestos sutiles, y que todo lo que impacta en el inconsciente se queda allí, no como una idea, sino como una sensación que marca. Entonces, ¿qué significa esto para ti como mujer? Significa que no necesitas forzar nada para dejar huella. No tienes que convencer a nadie de tu valor. No necesitas perseguir ni rogar amor. Porque lo que realmente te hace inolvidable no es cuánto insistes, sino desde dónde existes. Una mujer conectada con su centro, parte 1. El error que hace que él se desconecte. No se va porque no le gustas, no se aleja porque no le importas. Y muchas veces ni siquiera lo entiende él mismo. El verdadero motivo por el que un hombre se empieza a desconectar de una mujer ocurre a un nivel mucho más profundo de lo que solemos imaginar. Carl Jung decía que el inconsciente colectivo, esa red invisible de creencias, miedos y patrones emocionales, dirige la mayoría de nuestras acciones, incluso las más íntimas, y cuando una mujer empieza a actuar desde el miedo, desde la ansiedad o desde la herida de abandono, su energía cambia. Y eso es lo que un hombre percibe sin poder explicarlo. ¿Y cuál es el error que la mayoría comete sin darse cuenta? El error de sobrecompensar. Dar más de lo que recibes. Buscar señales. Necesitar certezas inmediatas. Intentar ganarte el amor que debería fluir naturalmente. Ese tipo de energía, aunque venga desde el deseo genuino de amar, no se siente como amor, sino como carga. Y en el inconsciente masculino, algo se activa, la necesidad de liberarse. No porque seas demasiado, no porque hayas hecho algo mal, sino porque en el fondo estás dejando de ser tú para tratar de ser lo que crees que él necesita. Es aquí donde Jung hablaba de la proyección. Cuando dejamos de ver al otro como es, y lo usamos como pantalla para nuestras carencias no resueltas. Cuando tú proyectas tu necesidad de validación en él proyecta su necesidad de libertad en ti. Y así, sin que ninguno entienda del todo por qué, la conexión se enfría. Pero hay algo aún más sutil. Cuando una mujer está desconectada de su propio centro, su energía se dispersa. Empieza a leer cada mensaje, cada silencio, como una amenaza. Vive en el modo vigilancia emocional, que dice, ¿me sigue queriendo? ¿Me va a dejar? ¿Estará con otra? Y esa inseguridad se filtra, en la voz, en los gestos, en la mirada. Se filtra incluso en lo que no dices. Y él, aunque no pueda ponerlo en palabras, lo siente. Carl Jung lo diría así. Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Cuando niegas tu miedo al rechazo, ese miedo toma el control, y cuando lo aceptas y lo observas sin juicio, puedes elegir desde un lugar mucho más sano. Entonces volvamos a la raíz. El error no es amar. El error no es demostrar interés. El error es olvidarte de ti en el proceso. Cuando te centras más en lo que él quiere, necesita o siente,
y menos en ti. Dejas de ser presencia y te conviertes en expectativa. Y eso no solo hace que él se desconecte, hace que tú te desconectes de tu esencia. Y sin esa esencia, sin esa luz propia, no puedes dejar huella en su mente. Pero aquí viene lo poderoso. Cuando lo entiendes, puedes cambiarlo. Y no con juegos, ni con estrategias, sino con un simple gesto que nace desde el alma. Un gesto que Jung consideraría como expresión de un yo integrado. Un gesto que en lugar de pedir amor, proyecta valor. Y ese gesto lo veremos en la próxima parte. Parte 2. El gesto silencioso que lo cambia todo. No es una frase, no es una técnica, ni siquiera es algo que se hace para lograr un efecto. Es un gesto invisible, silencioso, pero tan poderoso que puede cambiar para siempre la manera en que un hombre te ve. Carl Jung decía que lo inconsciente se revela en los gestos más simples, que la verdadera transformación no ocurre cuando decimos que hemos cambiado, sino cuando nuestro cuerpo, energía y decisiones lo demuestran sin necesidad de palabras. Y ese gesto, el que hace que entres en su mente sin rogar, es este: elegir el silencio con dignidad cuando no te están dando lo que mereces. No se trata de castigar, no se trata de manipular, no es un juego de poder, es un reflejo auténtico de amor propio. Es esa pausa sagrada que ocurre cuando te das cuenta de que estás persiguiendo en lugar de fluir. Es cuando dejas de enviar mensajes larguísimos, cuando dejas de justificar su frialdad, cuando dejas de buscar explicaciones y simplemente eliges volver a ti. Ese gesto lo descoloca, porque no lo espera. Está acostumbrado a mujeres que insisten, que reclaman, que suplican, pero tú no. Tú eliges retirarte, con calma, sin rabia, sin ruido. Y eso habla más fuerte que cualquier discurso. Jung lo explicaría así: lo que se resiste, persiste. Pero lo que se comprende, se transforma. Cuando tú dejas de resistirte a la realidad y simplemente la aceptas y actúas en coherencia, algo cambia en la dinámica. Tu energía deja de empujar y empieza a atraer. Porque una mujer que no se traiciona a sí misma emite una vibración que el inconsciente masculino reconoce como única. ¿Sabes qué piensa un hombre cuando una mujer se aleja sin drama, sin explicaciones infinitas? Piensa: ¿qué pasó? ¿Por qué ya no está? ¿Por qué no reclama? ¿Será que realmente se valoraba más de lo que yo creía? Ese silencio lo confronta con su propia sombra, con su inmadurez, con su incapacidad de dar, con su miedo al compromiso. Y mientras tú vuelves a tu centro, él empieza a vivir el vacío de tu presencia. Pero lo más importante no es él, eres tú, porque ese gesto, aunque parezca dirigido a él, en realidad es una declaración a tu alma. No necesito rogar amor. Mi valor no se negocia. Y esa convicción no se puede fingir. Se siente, se respira, se proyecta. Jung decía que el proceso de individuación, el camino hacia el ser auténtico, requiere atravesar el dolor de soltar lo que no te nutre. Y tú, al elegir ese gesto, al elegir retirarte sin perderte, estás caminando justo por ahí. Estás diciendo: yo también te quería, pero me quiero más a mí. Y eso, aunque duela, cura. Porque no solo te libera de alguien que no está listo, te libera también de ti misma, de la versión tuya que mendigaba, que esperaba, que se conformaba, y desde ahí todo cambia. La pregunta ya no es si él te recordará. La verdadera pregunta es: ¿te estás recordando tú a ti misma? Porque cuando lo haces, cuando recuperas tu poder interno, cuando honras tu energía sin necesidad de explicar nada, ahí es cuando entras en su mente, no desde el ego, sino desde el alma. Y una mujer que toca el alma no se olvida jamás. Parte 3.
¿Qué provoca en él este gesto y cómo te percibe desde ese momento? Cuando una mujer elige el silencio con dignidad, algo se mueve, no solo en ella, también en él, aunque no diga nada, aunque no lo muestre, aunque intente aparentar que todo está bien. Porque ese gesto, tan simple, tan sobrio, tan silencioso, despierta en el hombre algo profundo, la conciencia de pérdida. Carl Jung decía que todo lo que reprimimos no desaparece, solo se esconde. Y cuando un hombre ha tenido a una mujer cerca que irradiaba autenticidad, que ofrecía ternura sin volverse sumisa, que daba desde la abundancia y no desde la carencia, cuando esa mujer se retira sin herir ni suplicar, eso lo marca. ¿Y sabes por qué? Porque lo obliga a verse. Y la mayoría de los hombres no están acostumbrados a verse de verdad. Están acostumbrados a que alguien los distraiga del vacío, a tener siempre una puerta abierta, un mensaje esperando, una mujer disponible. Pero cuando tú te vas con respeto, no solo cierras una puerta, le apagas el ruido, y en ese silencio se encuentra con algo que duele más que tu ausencia, su propia falta de amor emocional. De pronto no eres solo una más. De pronto no entiende por qué te recuerda tanto, por qué repasa sus chats, por qué escucha esa canción y se le viene tu imagen, por qué tiene ganas de escribirte, aunque fue él quien no te valoró. Y no es que esté obsesionado, es que por primera vez te está viendo, ya no desde la comodidad, sino desde la perspectiva del respeto. Porque una mujer que sabe irse cuando no la eligen con todo, una mujer que elige la paz antes que la confusión, una mujer que no hace del drama su idioma, se convierte en una excepción. Y lo más curioso es esto. Él puede no entenderlo mentalmente, pero su inconsciente sí. Y ese inconsciente le dice, ella tenía algo distinto. Ella no gritaba, pero su presencia llenaba la habitación. Ella no mendigaba, pero te daba desde el alma. Ella no rogó, pero su ausencia pesa. Jung hablaba de cómo proyectamos en otros nuestras heridas no resueltas. Y muchas veces, el hombre proyecta su caos en mujeres que no saben irse. Pero cuando tú rompes ese ciclo, cuando no te prestas para repetir esa historia, lo dejas con su propia herida abierta. Y ahí empieza su despertar. A veces vuelve, a veces no. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que ya no te ve igual. Ya no eres la mujer que estaba ahí por si acaso. Eres la mujer que tuvo el coraje de elegir su valor antes que su deseo. La mujer que dejó una huella, no por lo que dijiste, sino por lo que te atreviste a callar. Y sí, lo impacta, porque no estamos acostumbrados al silencio con intención. Ese silencio que no juzga, que no ataca, que no reclama. Ese silencio que dice, no estoy en guerra contigo, pero ya no estoy para quedarme donde no hay paz. Y ese mensaje, aunque no se diga, se siente. Tal vez te busque, tal vez no, pero da igual, porque tú no hiciste ese gesto para cambiarlo a él. Lo hiciste para recordarte a ti misma quién eres. Y desde ese momento, él lo sabe. Esa mujer no era cualquiera. Porque el respeto nace cuando una persona deja de estar disponible para lo que la daña. Y tú, con ese gesto, te hiciste inolvidable. No por el ruido, sino por tu silencio consentido. Parte 4. ¿Cómo incorporar este gesto en tu vida diaria sin caer en la manipulación? Aquí está la clave. Este gesto, alejarte con dignidad cuando no hay reciprocidad, no es una estrategia. No es un truco para que él regrese. No es una forma de manipularlo emocionalmente. Es una decisión interna que nace de tu nivel de autovaloración. Si lo haces esperando una reacción, no funciona. Si lo haces desde el dolor sin haber conectado contigo, se nota. Pero si lo haces desde tu centro, con paz y coherencia, se convierte en una declaración silenciosa de amor propio.
Entonces, ¿cómo se incorpora de forma auténtica? Primero, conecta contigo antes de actuar. Antes de tomar distancia o callar, pregúntate, ¿estoy actuando desde la herida o desde la elección? Esto es fundamental, porque muchas veces creemos que estamos poniendo límites, cuando en realidad estamos reaccionando desde el miedo al abandono. Carl Jung decía que el inconsciente rige nuestra vida, y lo llamamos destino. Si no tomas conciencia, puedes repetir patrones sin darte cuenta. Así que antes de desaparecer, cerrar ciclos o alejarte, haz esto. Respira, escucha lo que realmente sientes. Acepta tu dolor sin juzgarlo. Y decide, ¿quiero retirarme por dignidad o para llamar su atención? Solo lo primero te transforma. 2. Aprende a irte sin ruido y sin resentimiento. Irse con dignidad no es hacerlo con frialdad. No necesitas bloquear, insultar, desaparecer con rabia. Solo necesitas salir en paz. Puedes decir algo como, no estoy aquí para forzar conexiones, prefiero retirarme antes que quedarme donde no soy elegida con claridad. Y ya. Sin dramatismo, sin manipulación. Ese mensaje habla más fuerte que 1000 explicaciones. Tercera. Deja que tu silencio haga el trabajo. Una mujer que sabe callar sin rendirse, que se aleja sin dejar heridas, que no se explica una y otra vez para ser entendida. Es una mujer inolvidable. Pero repito, esto no es para provocar algo afuera, es para fortalecer algo dentro. Tu silencio no es castigo, es protección, es orden, es autocuidado. Y eso, en un mundo que glorifica el ruido, es revolucionario. Cuarta, no temas perder lo que no es recíproco. Aquí es donde muchas caen. Piensan que si se alejan, él se irá para siempre. Y puede que sí, pero ¿de verdad quieres quedarte en un lugar donde no te eligen por completo? Alejarte no te hace perder nada, te hace recuperar algo, tu energía. El miedo a perder es lo que te ata, pero el valor de elegirte es lo que te libera. 5. Recuerda, este gesto no necesita ser extremo. A veces no es alejarse para siempre. Es simplemente dejar de insistir, dejar de enviar ese mensaje extra, dejar de justificar lo injustificable. Ese pequeño cambio hecho desde la conciencia lo cambia todo. 6. No lo anuncies, no lo expliques, solo actúa. Si tienes que explicar por qué te vas, ya no es el gesto. Si necesitas que él entienda todo lo que sientes, estás pidiendo validación. Una mujer de alto valor no avisa. Se retira con suavidad, con presencia y con verdad. Y eso, créeme, se siente. Carl Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida, y lo llamarás destino. Este gesto es tu forma de hacer consciente tu valor. De actuar desde la mujer adulta, no desde la niña herida. De decirle al mundo, sin decir nada, estoy disponible para el amor real, no para los juegos emocionales. Y cuando ese gesto nace desde ahí, te transforma. No porque lo cambies a él, sino porque te devuelves a ti. Parte 5. ¿Qué cambia en él después de este gesto, a nivel inconsciente y emocional? Ahora bien, ¿qué ocurre realmente dentro de un hombre cuando una mujer se aleja con dignidad? Sin reproches, sin ruegos, sin dramatismos, solo con esa firmeza silenciosa que no necesita gritar para ser escuchada. Te sorprendería saber cuán profundo impacta. 1. Rompe su patrón mental automático. Muchos hombres, consciente o inconscientemente, están acostumbrados a que las mujeres se queden, que insistan, que expliquen, que discutan, que se desgasten, intentando hacerles ver su valor. Cuando tú no haces eso, su mente se detiene. Literalmente algo no encaja en su narrativa habitual. Ese vacío que dejas no es solo tu ausencia física, es la ruptura de una expectativa emocional.
Y eso tiene un efecto psicológico poderoso. Lo obliga a reflexionar. 2. Activas respeto y no lástima. Cuando te alejas desde el dolor reactivo, desde el drama o la manipulación emocional, puede generarse culpa, pero no respeto. Puede que él reaccione, pero no desde la admiración, sino desde la incomodidad. En cambio, cuando lo haces desde la integridad, sin exigir nada, sin mendigar explicaciones, transmites un mensaje claro. Sé lo que valgo. No necesito quedarme donde no soy tratada como merezco. Y eso, a nivel inconsciente, activa su respeto. Te ve como alguien con estructura emocional, no como alguien impulsiva o débil. Carl Jung diría, cuando alguien actúa desde el alma, el otro lo percibe, aunque no entienda por qué. 3. Entra en contacto con su vacío. Muchos hombres no se dan cuenta de lo que tienen, hasta que lo pierden. Y no porque uno no valore lo que tiene, como dice el dicho, sino porque hay energías que solo se notan cuando ya no están. Tu presencia era más que tus palabras. Tu energía sostenía algo en su vida. Tu cuidado, tu atención, tu capacidad de sentir, eran una fuente invisible de conexión. Cuando te retiras con elegancia, él siente ese hueco. Y ese silencio emocional puede ser más potente que cualquier reclamo. 4. Lo obligas a mirarse a sí mismo. Aquí viene lo interesante. Cuando no le das más razones, ni excusas, ni explicaciones, lo único que le queda es verse al espejo. Porque ya no puede culparte a ti por su desconexión. Ya no puede decir, ella era intensa o ella era demandante. Ahora el reflejo es claro. Ella solo se fue sin pedir nada. ¿Qué fue lo que hice yo? Y eso, para muchos hombres, es el inicio de un proceso de conciencia emocional. 5. Cambia su forma de verte. Antes tal vez eras la mujer accesible, disponible, comprensiva, la que siempre estaba. Después de ese gesto, te ve diferente. Te ve como alguien con límites sanos, con luz propia. Y eso genera una nueva energía, la de la admiración. Incluso si no vuelve, algo dentro de él ha cambiado. Ahora sabe que no todas las mujeres se quedan, que hay quienes se eligen primero a sí mismas. Y eso, aunque no lo diga, lo marca para siempre. 6. Algunos vuelven, pero desde otro lugar. Cuando un hombre vuelve después de ese gesto, no lo hace igual. Ya no vuelve a probar suerte. Vuelve más consciente, más claro, a veces más humilde. ¿Y sabes qué es lo más bello? Que tú ya no eres la misma tampoco. Porque al retirarte, al valorarte, al dejar de mendigar amor, subiste tu frecuencia. Y desde ahí, ya no aceptas lo mismo. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no estás disponible para lo que no sea real. Carl Jung decía que el verdadero cambio no viene del esfuerzo, sino de la toma de conciencia. Este gesto que hiciste, aunque parezca pequeño, es un acto de conciencia profunda. Y esa energía no solo transforma tu realidad, sino también la percepción que los demás tienen de ti. Porque cuando una mujer se convierte en su propio hogar, ya no necesita rogar amor. Ella se vuelve amor. Parte 6. ¿Cómo sostener esta nueva energía sin recaer en viejos patrones? Te alejaste con dignidad. Él lo sintió. Tú también. Pero ahora viene la parte más desafiante y más transformadora. Sostener tu nueva frecuencia sin volver atrás. Porque el ego grita, ¿y si me equivoqué? ¿Y si ahora sí va a cambiar? ¿Y si lo estoy perdiendo para siempre? Pero el alma susurra. Lo que es para ti no se pierde, y lo que no vibra con tu verdad no te merece. Aquí está la clave. No es solo alejarte una vez, es elegirte todos los días. Veamos cómo hacerlo sin que esa energía poderosa se disuelva. 1.
No confundas paz con vacío. Al principio, puede doler. Tu mente buscará distracciones, excusas para escribirle, formas casuales de aparecer. No porque lo extrañes a él, sino porque tu sistema nervioso está desintoxicándose de un patrón emocional. El silencio después de alejarse puede parecer vacío, pero en realidad es espacio. Espacio para volver a ti. Espacio para reconstruirte. Espacio para conocer quién eres sin esa dinámica desgastante. No lo llenes con ansiedad. Llénalo con presencia. Segundo, rodéate de energía que sostenga tu nuevo nivel. No puedes mantener una nueva vibración si te rodeas de personas, contenidos o entornos que te bajan de nuevo al pasado. Haz una limpieza. Redes sociales que normalizan el drama. Amigas que justifican relaciones tóxicas. Música, películas o libros que romantizan el sufrimiento por amor. En su lugar, sumérgete en espacios que refuercen tu valor. Escucha a mujeres que han recorrido este camino. Lee sobre límites, autoestima, espiritualidad. Medita, escribe, conecta contigo misma. La energía se entrena y se protege. Tercera, practica el autocuidado como acto de autovaloración. No te hablo solo de baños de espuma o mascarillas faciales. Te hablo de un cuidado interno, radical y sostenido. Dormir bien, comer con conciencia. Mover tu cuerpo desde el amor, no el castigo. Hablarte con respeto. Cada pequeño gesto de autocuidado es un recordatorio. Estoy aquí para mí, y no me abandono por nadie. Esa coherencia interior se siente, y te vuelve magnética. Cuarta, redefine tu idea de amor. Tal vez creciste creyendo que amor era intensidad, lucha, ansiedad disfrazada de pasión. Pero el verdadero amor no duele. Carl Jung hablaba de integrar nuestras sombras. Y muchas veces, esa sombra es una idea distorsionada del amor que aceptamos sin cuestionar. Haz este ejercicio. Escribe cómo te gustaría que te amen. Pero sé valiente. Hazlo sin fantasía, sin cuento de hadas. Hazlo desde la mujer que eres hoy. Y luego pregúntate, ¿estoy disponible solo para eso? ¿O sigo abriendo la puerta a menos? 5. Agradece la experiencia, aunque haya dolido. Sostener tu nueva energía no significa odiar el pasado, ni despreciar al hombre del que te alejaste. Significa agradecer la lección, porque él fue el espejo, la experiencia que te permitió despertar, el catalizador de una versión más auténtica de ti. Y cuando miras hacia atrás, sin rencor, solo con gratitud, te liberas del ciclo. Porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. 6. Recuérdate esto cada vez que dudes. No me alejé para que él reaccione. Me alejé para no traicionarme. Esa es la diferencia entre actuar desde el ego, que busca resultados, y actuar desde el alma, que busca verdad. Cuando lo haces por ti, sin expectativas, sin necesidad de que te extrañen, entonces todo se alinea. Y si él regresa, que lo haga desde otra frecuencia. Y si no, entonces deja espacio para lo que sí vibra contigo. Porque la mujer que sostiene su valor en soledad se vuelve inalcanzable para quien no sepa amarla de verdad. Conclusión, no fue el silencio lo que lo hizo pensar. Fue tu paz. Tu capacidad de alejarte sin gritar, sin reclamar, sin suplicar, solo caminar, sabiendo lo que vales. Porque una mujer de alto valor no necesita convencer a nadie. Ella se elige a sí misma. Y eso se siente. Carl Jung decía que cuando actuamos desde el alma, no desde el ego, irradiamos una verdad que transforma. Y ese gesto, el de retirarte con dignidad cuando no eres valorada, no solo lo impacta a él, te transforma a ti. Porque no es él quien decide tu valor. Eres tú, cuando dejas de entregar amor donde no hay reciprocidad. Cuando ya no esperas migajas, ni justificas ausencias. Cuando te conviertes en tu propio hogar.
Y lo más poderoso es esto. Cuando vibras desde esa verdad, no necesitas buscar. El amor real te encuentra. ¿Alguna vez hiciste ese gesto? ¿Qué pasó después? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda, no estás aquí para ser entendida por cualquiera. Estás aquí para ser reconocida por quien hable el lenguaje de tu alma.